Exacto. Yo creo que el presidente no le puede dar gracias a las Fuerzas Armadas ni a alguna otra institución, si para eso fueron creadas, para defender. Pero si usted escucha lo contrario del jefe de las Fuerzas Armadas, el saliente, el general Ponce Fonseca, un periodista le hizo la pregunta de Tony Hernández y él dijo que ese no era trabajo de las Fuerzas Armadas, el combatir el flagelo de la droga. Entonces hoy en día, ¿por qué está felicitando a las Fuerzas Armadas, que era el encargado de o sea, yo no sé cómo es que se contradicen o qué es lo que quieren venderle, un show a este país, seguir viviendo de la mentira como lo han hecho todo este tiempo. Entonces yo creo que hay situaciones difíciles en esas que no podemos nosotros seguirle mintiendo al pueblo. Yo creo que bien de decirle la verdad y son incapaces que renuncien y que pongan personas que en realidad quieran combatir este flagelo en la región, porque este es un problema de región, no es un problema solo de Honduras. ¿El decomiso de esta droga le pertenece a las estructuras del Estado o a los adversarios a las estructuras del Estado? ¿O estamos hablando simple y sencillamente de un disuasivo para desviar y meter droga por otro lado? Yo creo que este es un disuasivo, es una campaña de poderle colaborar y decirle al pueblo hondureño que está trabajando contra la droga. Entonces dígame, ¿qué narcotraficante va a dejar una avioneta abandonada sin encontrar nada y solo dejarle 2, 3, 4 paquetes de droga? Ese es como un señuelo para decir que déjenos algo, porque nosotros necesitamos dar una respuesta de todos los millones que se han gastado en defensa y seguridad y lo que vamos a hacer es pues dejarle la avioneta y dejarle un par de paquetes de droga para seguirle mintiendo a este pueblo de que se está trabajando y que está luchando contra el narcotráfico en Honduras. ¿Qué viene a partir de ahora con estas investigaciones en Estados Unidos y la sentencia en los próximos días de Tony Hernández? Yo creo que esto ya se ha dicho y esto se va a saber, que hay un montón de funcionarios del gobierno, diputados. En cierta ocasión, pues nosotros mencionamos que habían 2 carteles, un cartel del Partido Nacional y un cartel del Partido Liberal, y esa es la realidad de nuestro país, en eso hemos vivido. Yo le pregunto muchas veces de funcionarios desde el 2008, cuando era jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez y todo eso, que caía la droga en unidades militares, y eso nunca se le dijo al pueblo hondureño. Yo creo que debemos de ser claros y transparentes. La mayoría de estas personas y políticos y todo lo que han hecho en nuestro país es apoyarse del narcotráfico, vivir de la misma corrupción, vivir de cada una de estas situaciones en nuestro país, y eso para ellos es como blindarse en nuestro país. Pero bueno, es la realidad que hoy nosotros en día vivimos. Se descubrió todo lo que existía de narcotráfico y quienes manejaban el narcotráfico en nuestro país no pueden decir que no se utilizaron medios militares, que no se utilizaron estructuras de las Fuerzas Armadas para el trasiego de la droga y ayudarle al presidente de la República, porque este es un clan Hernández Alvarado, donde nosotros sabemos perfectamente quiénes eran los que se dedicaban al trasiego de la droga en Honduras. ¿No son garantes las Fuerzas Armadas para el combate al narcotráfico, ni a cuidar la soberanía, ni a todos los papeles que ya establecidos están en la Constitución de la República, capitán? La Fuerza Armada está en deuda con Honduras, está en deuda con este país que lo llevó a la miseria por las ambiciones de poder. Nosotros podemos ver lo que sucedió, y algo que le voy a citar, que lo que sucedió en el 2009, cuando decían que estaban defendiendo la Constitución de la República, y fue lo contrario en el 2017 en una reelección ilegal. Entonces, desde ese momento yo creo que la Fuerza Armada se convirtió en una institución que no le funciona a nuestro país. Le pertenece, claro, a Honduras, pero ha sido secuestrada, la cúpula militar ha sido secuestrada, y esa es la realidad que hoy en día, o sea, no tiene ninguna excusa para poder decir que no cumplió con el orden constitucional o cumplió con la misión constitucional, que era defender la Constitución de la República, cuando ellos rezan que en el 2009 por una consulta popular le dieron golpe de Estado al presidente Mel Zelaya, y en el 2017 fuimos a elecciones, se reeligió Juan Orlando Hernández Alvarado y dijeron, bueno, entonces yo le hago la pregunta a las Fuerzas Armadas, ¿cuándo es que las Fuerzas Armadas tienen que defender la Constitución de la República? Si en el 2009, que era una consulta popular, o en el 2017, que nos fuimos a una reelección ilegal. Entonces es una pregunta que le hagan a las Fuerzas Armadas, y que le pregunten a su personal o a los generales que cuándo es que hay que defender la Constitución de la República. Capitán, ¿son realmente confiables las Fuerzas Armadas en la actualidad? Porque la institución castrense ahora parece una institución política. Yo creo que la Fuerza Armada perdió esa credibilidad desde el momento en que los políticos la secuestraron, utilizaron a las Fuerzas Armadas para situaciones ilegales como el trasiego de la droga, como cuidar los políticos. Imagínense que hay como un 50% de personal de las Fuerzas Armadas cuidando dignatarios, cuidando diputados, hijos de diputados, cuidando ministros, cuidando un montón de personalidades en el país, de que
eso no debe de existir. Yo creo que en un gobierno justo, en un gobierno transparente, en unas Fuerzas Armadas con principios y valores y que respete la jerarquía, no debería de existir. Entonces perdió su credibilidad porque imagínense que cómo es posible que han violentado tanto la estructura militar, prácticamente ascendiendo generales de otras promociones y dejando 3, 4, 5 promociones sin esta situación. ¿Por qué? Por la ambición de que todo este personal que está en la cúpula militar fueron compañeros de Juan Orlando Hernández Alvarado en el Liceo Militar del Norte. Entonces hay situaciones de estas que las va a manejar y quien ha manejado la institución a su antojo han sido los políticos. Yo creo que es parte importante que deben de entender los políticos que una institución que es de Honduras, que nos pertenece a los hondureños, no la debían de haber tocado e incluido en actos de corrupción como narcotráfico, en tantas situaciones que ha estado involucrado hoy en día las Fuerzas Armadas. Y no, eso no lo podemos cambiar. Nosotros creo que cuando recuperemos este país, vamos a recuperar esta institución que nos pertenece a los hondureños.